Muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que se conecta esta noche. Vamos a esperar unos segundos para poder empezar nuestra conferencia y a ver quién más se logra conectar. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que se conecta esta noche para dar inicio a esta conferencia que se titula El cambio radical. Bueno, esta conferencia es bastante importante ya que nos va a ayudar a nosotros a profundizar nuestro interior y a empezar a dar y hacer verdaderos cambios radicales en nuestra psicología. La conferencia es la conferencia número 32 de la fase A del temario y se titula El cambio radical. Vamos un segundo, por favor. En tanto el hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. Para que haya verdaderos cambios en nuestro interior, es importante que nosotros ya empecemos a darnos cuenta que no somos únicos, no somos unidad múltiple perfecta, todo lo contrario, somos multiplicidad en nuestro interior. Nuestro interior está totalmente lleno de agregados psicológicos, está nuestra esencia totalmente embutida y sumergida en el ego. Y mientras que nosotros no empecemos verdaderamente a darnos cuenta de esa gran cantidad de elementos negativos que llevamos en nuestro interior, entonces el cambio en nuestro interior es imposible. Debemos empezar a darnos cuenta que somos multiplicidad de personas, multiplicidad de individuos que en nuestro interior cargamos y llevamos y manejan nuestra vida, nuestra existencia. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. Nuestro trabajo, cuando empieza a ser un trabajo serio y esotérico, empieza a darse los primeros procesos de observación en nosotros mismos. O sea, empezamos a observar nuestros agregados psicológicos. Ya dejamos de verlos en el mundo exterior, en las demás personas, y empezamos a interiorizar nuestra propia observación. Y empezamos a darnos cuenta de que sí llevamos en nuestro interior los elementos indeseables. Empezamos a observarlos, empezamos a observar el yo de la ira,
empezamos a observar el yo burlón, empezamos a observar el yo perezoso, empezamos a observar los yoes malgeniados, empezamos a observar los yoes alcohólicos, los yoes prostitutos, los yoes lesbianos, así sucesivamente empezamos a ver una cantidad de yoes que llevamos en nuestro interior, empezamos a observarlos. Cuando empezamos ese proceso, empieza a darse un trabajo esotérico en nuestro interior. Y es cuando empezamos también a nacer, empieza a nacer en nosotros esa necesidad de erradicar, de eliminar ese agregado psicológico de nuestro interior. Cuando ya lo empezamos a hacer, cada vez nos vamos a dar cuenta que afloran más agregados psicológicos y que somos una multiplicidad de personas, réplicas del mí mismo, de nosotros mismos, en nuestro interior, actuando a cada momento en nuestra existencia, en nuestra vida. Es aquí donde incuestionablemente sería imposible eliminar errores desconocidos. Nosotros debemos empezar a eliminar errores que hemos descubierto. No podemos eliminar un agregado psicológico que no lo hemos observado, que no sabemos que vive en nuestro interior. Cuando empezamos a autoobservarnos nos damos cuenta de que viven esos agregados psicológicos. Muchos podemos decir, no, pero yo no tengo en mi interior un yo lesbiano o un yo prostituto. Y mientras que no lo autoobserve en su interior, mientras que no haga el esfuerzo por mirarse en su interior, no puede eliminar ese agregado psicológico. Entonces debemos empezar a mirar, a observar que verdaderamente, y valga la redundancia, cargamos ese agregado psicológico en nuestro interior. Y que ese agregado psicológico en nuestro interior actúa de manera tal que no sospechamos y no lo vemos cuando está actuando. Cuando sea el proceso de observación y de autoobservación rigurosa, nos vamos a dar de cuenta que sí existe, que sí actúa en nuestro interior, que sí nos roba nuestra energía. Entonces es urgente observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Entonces, cuando miramos esos agregados psicológicos, nos damos cuenta que debemos quitar y separar estos agregados psicológicos de nuestra psiquis, eliminarlos, pero previamente tenemos que observarlos en nuestro interior. Si observamos en el mundo exterior, vemos a una cantidad de agregados psicológicos en las demás personas. Vemos yoes prostitutos en las demás personas, vemos yoes lesbianos en las demás personas, vemos yoes que no sabemos que viven en nuestra psiquis. Entonces el proceso de autoobservación rigurosa nos va a nosotros a permitir empezar a ver esos pequeños detalles de esos agregados psicológicos que no creemos que llevamos en nuestra psiquis y que cuando los descubrimos empezamos a ver la necesidad de quitar estos agregados de nuestra psiquis, de separarlos y de eliminarlos. Este tipo de trabajo no es externo, sino es interno. Y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les puede llevar al éxito están de hecho totalmente equivocados. No es ningún manual de convivencia, no es ningún manual de urbanismo o sistema ético que nos va a llevar a eliminar los agregados de nuestra psiquis. No es así. El agregado psicológico lo vamos a tener que hacer mediante un proceso de autoobservación interno, cada uno, cada personita, cada ser le va a llevar a su interior ese sentido de la autoobservación y empieza a darse cuenta de que el trabajo psicológico que tiene que hacer es un trabajo interno dirigido hacia su propio interior y empieza a vivenciar y a ver estos elementos en su interior. No es el manual el que lo va a llevar al éxito de eliminar sus agregados psicológicos, es su propia
autoobservación, su propio autodescubrimiento, el que nos va a permitir hacer el trabajo. Si no es así, entonces estamos equivocados, porque no es un libro o no es un manual de convivencia el que nos va a permitir eliminar los agregados psicológicos. Somos nosotros mismos quienes debemos hacer este trabajo. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de mí mismo es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Entonces, la observación de nosotros mismos es un esfuerzo que cada uno tiene que darse a la batalla para autodescubrirse. Entonces va a autodescubrir sus propios agregados llorones, sus propios agregados iracundos, sus propios agregados risueños, sus propios agregados mentirosos. Y es esa observación que lo va a permitir mirarse, le va a permitir autodescubrirse. Y esa autoobservación exige un esfuerzo personal, o sea, es un esfuerzo que no radica en el mundo exterior, es un esfuerzo que radica en su propio mundo interno, en su propio mundo interior. Empezar a observarse, empezar a mirarse. Ya hemos visto conferencias que nos van a permitir a nosotros por detalles mínimos y muy pequeños mirar cómo actúa cada uno de estos agregados psicológicos en nuestro interior, cómo es que nos mueven, cómo es que manejan nuestra máquina humana, nuestros gestos, nuestro caminar, nuestro modo de hablar. Todos estos agregados psicológicos viven en nuestro interior. Y el proceso de observación de cada uno de ellos me va a exigir un esfuerzo muy minucioso y detallado. Entonces, hablando francamente, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. Entonces, ese descubrimiento y este trabajo del conocimiento de sí mismo lo tiene que hacer cada persona. No lo va a hacer ninguna otra persona, no lo va a hacer ni nuestra mamá, ni nuestros hermanos, ni nadie. Solamente cada uno lo va a realizar con su propio esfuerzo, con su propio despertar, con su propia guía de su propio ser. Nosotros damos las claves, las formas, las técnicas para que cada uno busque a su propio ser y sea él el que lo guíe en el trabajo de despertar. No pretendemos que nos sigan o seguir a otras personas, porque ese no es el objetivo del conocimiento. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos autodescubrirnos. Cada uno debe mirar sus propios agregados psicológicos. Cada uno debe empezar a mirar su propia legión en sus diferentes actuales en el diario vivir. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que no nos va a realizar ni la pareja, ni el hermano, ni el tío, nadie. Cada uno hace su propio trabajo con su propio esfuerzo. Cada uno descubre sus propias herramientas y se da cuenta de que es uno mismo el que tiene que hacerlo. Vamos a darnos cuenta que no es imposible el cambio en nuestra psiquis sin la observación directa. Entonces, empezar a observarnos directamente a nosotros mismos en el conjunto de factores objetivos que llevamos dentro es empezar a darnos cuenta de cuándo cada uno de estos agregados psicológicos maneja nuestra máquina humana. La observación directa me exige a mí, como ya lo decía, un esfuerzo personal.
es observarme a mí mismo cuando la ira movió todo mi cuerpo físico y hizo una cantidad de actuaciones que nosotros conscientemente no haríamos. Entonces esa observación directa de todo el conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro nos va a permitir llegar un día a hacer cambios objetivos en nuestra psiquis. De lo contrario, no vamos a poder nosotros avanzar. ¿Por qué? Porque el agregado psicológico, cuando ya se haya descubierto y justificamos su acción, entonces no nos permite avanzar porque debemos eliminarlo. Y para poder eliminarlo tenemos que autodescubrirnos en acción de nuestros propios agregados psíquicos, nosotros mismos viéndonos con lo poco o mucho de conciencia que tengamos y eliminando cada uno de estos elementos indeseables. Dar por aceptado la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Entonces, dar por aceptado la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio, entonces nos autoengañamos. Si aceptamos que tenemos una cantidad de errores en nuestro interior, de elementos psicológicos, pero no los estudiamos, no los observamos, no los eliminamos, entonces no estamos haciendo nada con el trabajo en el despertar de la conciencia, porque debemos empezar a aceptar que tenemos esos errores, pero tenemos que empezar a estudiar cada uno de ellos. Debemos que empezar a autoobservarnos directamente cuando ellos actúan y sin evasivas eliminarlo. ¿Por qué? Porque si no nos autoengañamos y justificamos a nuestros errores y ellos continúan haciendo de las suyas con nuestro cuerpo físico y con la existencia. Entonces, solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos. Entonces, la observación juiciosa de cada uno de nosotros tiene que hacerse con un sentido de esfuerzo riguroso. Por más que nosotros en el diario vivir hagamos los esfuerzos por autoobservarnos, siempre van a haber yoes que nos quieren dormir. Siempre van a haber yoes que nos quieren sacar del hecho mismo de la autoobservación. Y nosotros nos damos cuenta en el diario vivir que empezamos a hacer las labores rutinarias, mecánicas, y nos dormimos. Nos dejamos de autoobservar. Cuando empezamos a traer el recuerdo de sí y a ver el agregado psicológico en nuestro interior, eso requiere un esfuerzo, una observación juiciosa de nosotros mismos. O sea, es empezar a mirarnos juiciosamente cada uno de esos agregados psicológicos. Y cuando empezamos a hacer ese trabajo, empezamos a eliminarlos uno a uno, cada uno de estos agregados psicológicos, desde el momento que me levanto, desde el momento que estoy en la mesa, qué yoes están hablando, qué yoes están moviendo en la silla, cómo están moviendo mi rostro, qué me están haciendo decir, cómo mueven mi centro motor, cada uno de esos agregados psicológicos. Y los estoy observando juiciosamente, los estoy analizando en mi interior, cada uno de ellos, para eliminarlos y rescatar la conciencia que cada uno de ellos tiene atrapada. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa son dos aspectos diferentes. Entonces podemos admitir la pluralidad del yo, podemos llegar a admitir que sí, que tenemos agregados psicológicos, y evidenciarla a través de la observación rigurosa requiere un autodescubrimiento.
Por eso son dos aspectos diferentes. Yo puedo admitir la pluralidad, pero si no me autoobservo, si no la evidencio en mí mismo, entonces no estoy haciendo nada en el trabajo. Y mi esfuerzo por observarme me va a llevar a que si no logro evidenciar verdaderamente esa autoobservación, entonces, y admito simplemente la pluralidad yo, es una teoría más del intelecto. Y el conocimiento no es para dejarlo como una teoría más del intelecto, todo lo contrario, es para vivenciarlo, porque tenemos el agregado psicológico y vivenciamos en nuestro interior los yoes cuando actúan. Si nos estamos autoobservando, nos damos cuenta cuando un agregado psicológico me está robando la energía del centro sexual, o cuando un agregado psicológico me está robando la energía del centro motor. Empezar a mirar cuando un agregado psicológico se lleva la energía del centro emocional. Entonces vivenciamos ese aspecto del conocimiento y nos damos cuenta de que es una realidad palpable. Si solamente la admitimos, la pluralidad es una teoría del agregado psíquico que queda como una teoría de la mente. Alguien puede aceptar la doctrina de muchos yoes sin haberlo jamás evidenciado. Entonces, lo que hablábamos hace unos momentos. Esto último solo es posible autoobservándose cuidadosamente. Entonces, si nos estamos autoobservando, vemos las diferentes facetas del yo psicológico. Vemos las facetas del yo iracundo, vemos las facetas del yo feliz, vemos las facetas del yo triste, vemos las diferentes facetas del mí mismo en mi interior y las logro ver cuando empiezo a autoobservarme cuidadosamente en el diario vivir. Y empiezo a darme cuenta de que sí existen, de que sí mueven toda mi máquina humana, de que soy manejado por esos hilos invisibles de el yo psicológico. Entonces este conocimiento empieza con el arduo trabajo de autoobservarse, con el arduo trabajo de mirarme a mi interior. Y me doy cuenta de que soy multiplicidad de agregados psicológicos que constantemente actúan en mi interior y roban mi energía creadora sexual, mi energía emocional, mi energía motriz y todas las energías que trabajan en cada uno de nuestros centros. Rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración. Entonces, rehuir el trabajo de la observación, o sea, dejarlo de lado, no quererlo hacer, entonces es signo ineludible de nuestra propia degeneración. No queremos ya darle de comer al agregado psicológico. Si no lo hacemos, entonces queremos seguir en la degeneración humana. Busco evasivas para no morir psicológicamente. Busco evasivas porque el yo quiere seguir fornicando. Busco evasivas porque el yo quiere seguir en la prostitución. Busco evasivas porque el yo quiere seguir en el alcohol. Busco evasivas porque el yo quiere seguir en los diferentes procesos de que nos muestra diariamente la vida. Entonces un agregado psicológico siempre va a querer rehuir, o sea, no quiere aceptar la persona de que sus agregados psicológicos quieren seguir en la vida, y eso es sinónimo de que quiere seguir en su propia degeneración. Entonces un agregado psicológico no quiere que le quiten su comida. Un agregado psicológico de la fornicación no quiere que le quiten su comida, que siempre va a ser la energía creadora sexual. Un agregado psicológico de la prostitución siempre va a querer seguir allí en los burdeles, en los lugares llenos de energías negativas que roban constantemente su energía creadora sexual. Entonces, rehuir el trabajo de la observación íntima del ser es sinónimo de querer
seguir en la degeneración humana y buscar evasivas para poder justificar su degeneración. Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar. Y es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio. Y es un cambio radical, gradual en nuestra vida interior. Este cambio se va dando poco a poco. Es un cambio que con el trabajo de cada persona va logrando eliminar sus propios demonios, sus propias diableras, su propia legión, y va poco a poco llegando a ese cambio radical en su interior. Pero mientras el hombre esté sustentado en la ilusión de que es siempre la misma persona, de que así soy yo, no va a hacer nada para cambiar. Mientras la persona siga sentado en ese concepto erróneo de su psiquis, entonces no va a aceptar que es multiplicidad de agregados psicológicos y que debe cambiar en su interior. Y la finalidad, como ya dijimos en el trabajo, es buscar un cambio. Y ese cambio es un cambio que se da poco a poco, gradual, y llega un momento en que es un cambio definitivo en su interior. Y ya esos yoes ya no le van a volver a molestar la vida, porque ya poco a poco lo ha ido eliminando. No está reprimiendo sus agregados psicológicos, los está eliminando. Y cuando se elimina, cuando se observa y cuando se estudian, entonces empiezan a darse verdaderos cambios en el interior de la persona. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. Entonces, la transformación radical va a permitir a la persona de un momento o de momento en momento cambiar definitivamente su psicología. Y poco a poco ese cambio, esa transformación la va logrando cuando aumenta su proceso de muerte psicológica. Cuando su muerte psicológica día a día aumenta de instante en instante, autoobservándose. Y así va a lograr un cambio poco a poco definitivo y un cambio radical en su vida y en su psicología. Del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose uno. Entonces, el punto de partida, el punto inicial del cambio radical, permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose uno. Entonces, mientras que el hombre siga pensando de que es uno solo y de que así es y de que es como lo hicieron, entonces no va a haber una posibilidad de cambio radical. Entonces, ese punto inicial de partida empieza, y ese cambio radical se empieza a dar en el interior de cada uno cuando empieza a aceptar de que en su interior no es una sola persona, sino que son muchas personas de él mismo actuando en los diferentes eventos de la vida, y que no se observa. Cuando empieza a observarse, empieza el punto de partida de su propio cambio radical. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes demuestran claramente que jamás se han autoobservado seriamente. Entonces, rechazar que no somos multiplicidad, que somos uno, entonces es porque nunca nos hemos autoobservado seriamente. Podemos haber adquirido el conocimiento, podemos tenerlo, pero si no nos autoobservamos seriamente, entonces estamos justificando el agregado psicológico.
y a la vez se puede estar rechazando la doctrina de la multiplicidad y se pierde la posibilidad de ser. ¿Por qué? Porque un agregado psicológico que se justifica, entonces ciega la posibilidad de muerte para transformar ese agregado psíquico en conciencia. Entonces, quienes rechazan la doctrina de los yoes demuestran claramente que jamás se han autoobservado seriamente. Entonces debemos empezar a hacer una autoobservación seria de nosotros mismos y nos vamos a dar de cuenta de la multiplicidad que somos en nuestro interior. Entonces, la severa observación de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno, sino muchos. Entonces, podemos empezar a hacer esa severa observación de nosotros mismos. Entonces, en un evento de nuestra vida donde me pusieron una cantidad de problemas y salieron a aflorar una cantidad de yoes en nuestro interior. Entonces, y si verdaderamente estoy en observación profunda de mí mismo, voy a poder observar ese agregado psicológico que me habló al oído y me dijo haga tal cosa, o ese agregado psicológico que me habló al oído y dijo haga tal otra. Y así sucesivamente vamos a ver diferentes agregados psicológicos que nos están constantemente hablando a nuestro oído y manejando nuestra existencia. Pero eso lo hacemos en la severa observación de nosotros mismos, en la no justificación de los agregados psíquicos. Y nos vamos a dar de cuenta que están actuando en nuestro interior, que están moviéndose a lo largo de la columna vertebral y constantemente nos están robando energía de nuestros centros. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudoesotéricas o pseudoocultistas sirven siempre de callejón para huir de sí mismos. Entonces, podemos encontrar muchísimas teorías pseudoesotéricas en el mundo que nos dicen que los yoes no existen, que eso es una mentira, que eso se lo inventó X o Y maestro, pero no es así. En el mundo real vamos a darnos cuenta de que los agregados psicológicos pues los vemos, actúan diariamente en nuestro interior, pero este tipo de teorías subjetivas siempre buscan evadir la realidad, siempre buscan huir del proceso de encontrarse a sí mismo. Entonces es importante que vayamos diferenciando estas teorías pseudoocultistas, pseudoesotéricas, que nada tienen que ver con la realidad, que nada tienen que ver con el conocimiento íntimo de cada uno de nosotros. Incuestionablemente, la ilusión de que es siempre la misma persona sirve de escollo para la autoobservación. Entonces, creerse siempre que no somos multiplicidad de yoes, entonces eso sirve para eludir una responsabilidad de la autoobservación. Entonces es importante que nosotros empecemos a enfrentar nuestra propia psicología, que empecemos a no evadirla, que empecemos a observarla día a día, con el esfuerzo de cada uno y empezar a estudiar cada agregado psicológico en nuestro interior. Un detalle pequeñito de la ira, un detalle pequeñito de la pereza, un detalle pequeñito de la lujuria, empezarlo a observar en nuestro interior y a no justificarlo, todo lo contrario, estudiarlo, y llegará el día en que el agregado psicológico nos dice cómo es que maneja nuestra máquina humana y nosotros no nos damos cuenta y empezamos poco a poco a comprenderlo y
lo llevamos a la eliminación y sacamos la energía de la conciencia que ese agregado psicológico tiene atrapada. Entonces, si nos creemos siempre la misma persona, pues entonces eludimos la autoobservación y no hacemos nada por autorrealizarnos. Alguien podría decir que no soy uno, sino muchos. La gnosis me lo enseñó o me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera, si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto doctrinario, obviamente tal observación sería algo meramente externo y superficial. Entonces, lo que hablábamos, si no hemos nosotros vivenciado, si no hemos nosotros experimentado el agregado psicológico en nuestro interior, entonces podemos haber recibido las claves, podemos habernos dicho muchas cosas sobre el conocimiento, sobre la multiplicidad de los yoes, pero mientras que no los hemos sentido en nuestro interior y no los hemos eliminado, entonces será solamente un conocimiento meramente exterior y superficial. Y la idea del conocimiento es hacerlo práctico, la idea del conocimiento es hacerlo vivenciable para cada uno de ellos. Es saber que sí tenemos el agregado psicológico en nuestro interior, en un proceso de un problema con un familiar, o de un problema con la pareja, o de un problema con un hermano, de un problema con un vecino. Nos vamos a dar de cuenta que actúa una cantidad de agregados psicológicos en nuestro interior. Y vemos la necesidad de sacarlo de nuestro interior, vemos la necesidad de erradicarlo, de eliminarlo, porque siempre nos ha metido en dificultades, siempre nos ha metido en problemas, siempre nos ha metido en unas circunstancias donde nos roban energía, nos meten en una circunstancia donde nos ha llevado hasta perder la vida. Y si no hacemos ese cambio en nuestro interior, seguiremos siempre actuando bajo sus propios dominios del ego, del agregado psicológico. Entonces tenemos que hacer una vivencia de ese agregado psicológico y eliminarlo de nuestro interior para que no sea un conocimiento solamente externo y superficial. Evidenciar, experimentar, comprender es lo fundamental. Solo así es posible trabajar conscientemente para lograr el cambio radical. Entonces, démonos cuenta que si evidenciamos, si experimentamos y si comprendemos, porque tenemos que hacer esos tres procesos en nuestro interior con el agregado psicológico, empezaremos conscientemente a transformar nuestra psicología y a dar cambios radicales en nuestro interior. De lo contrario, como les decía, sigue siendo una teoría más de los agregados psicológicos que llevamos en nuestro interior, pero que si no evidenciamos, no experimentamos y no comprendemos, entonces no hemos hecho absolutamente nada. Afirmar una cosa y comprender es otra. Entonces, afirmar es una cosa y comprender es otra. Afirmar es una teoría y comprender es algo que nace del corazón. Entonces debemos tener muy bien claro estas dos cosas para que nuestro conocimiento no siga siendo una simple teoría y lo pasemos a ser una vivencia específica y real en nuestro corazón, que nos va a permitir evidenciar ese agregado psíquico, la muerte de ese agregado psíquico y el rescate de la conciencia que ese agregado psíquico tiene atrapada. Cuando alguien dice comprendo que no soy uno mismo, que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla ambigua, esto indica y señala, acusa plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Entonces, cuando una persona ya ha vivenciado y dice que comprende que no es uno sino muchos, es porque ya ha podido
empezar a hacer un proceso de autoobservación rigurosa y se ha dado cuenta de que no es uno solo, sino multiplicidad, y empezaba a hacer un trabajo de despertar de la conciencia que lo va a llevar poco a poco a mirar cómo es realmente su psicología, y que es con la luz que ha seguido rescatando que ha podido seguir viendo su propia oscuridad. Entonces el mero conocimiento de la doctrina de muchos yoes de nada sirve. Desafortunadamente, por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento, olvidando lamentablemente el correspondiente al lado del ser. Entonces, estamos en unos tiempos bastante difíciles donde el hombre desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento, o sea, sacó solo la parte teórica y lo dejó en una doctrina de la teoría del conocimiento, pero ha olvidado lo correspondiente al ser, ha olvidado la parte más importante, ha olvidado la experimentación directa con el ser y ha olvidado la guía directa de la conciencia y ha dejado solamente un conocimiento teórico del animal intelectual, y que mientras que no lo vivencie, mientras que no lo practique, mientras que no lo experimente con su ser, simplemente será un conocimiento basado en teorías, basado en experiencias escritas o dichas por otras personas, pero no en una vivencia propia y real de cada persona con su propio ser. Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla es fundamental para todo cambio verdadero y radical. Entonces, experimentar esta doctrina de los yoes en nuestro interior, conocerla, experimentarla, entonces es un trabajo que nos va a llevar a nosotros a un verdadero cambio radical, porque cuando se hace ese proceso, enseguida empieza la necesidad fundamental de querer erradicarlo y extirparlo de nosotros mismos, por los daños que causa en nuestro interior, en las relaciones con nosotros mismos, en las relaciones con el mundo exterior y en las relaciones con nuestro propio ser. Solamente cuando se ha dado esa comprensión y esa observación sincera hacia nosotros mismos, empieza a nacer esa necesidad de separarlo y de erradicarlo de nuestra psiquis para poder tener cambios verdaderos en nuestro interior. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Entonces, empezar este trabajo de una manera seria en nuestra naturaleza animal interior requiere bastante esfuerzo de autoobservación psicológica, requiere de bastante detenimiento sobre sí mismo en pequeños detalles de observación y de autoobservación con muerte psíquica. Solamente así empieza a darse un trabajo serio sobre su naturaleza interior. Y empezar a ver nuestra naturaleza interior es empezar a ver toda esta multiplicidad de agregados psicológicos, toda esta multiplicidad de seres que gobiernan nuestra vida, toda esta cantidad de elementos indeseables que nos hacen cometer acciones incorrectas. Y empezar un trabajo serio implica empezar a comprenderlos, empezar a analizarlos, empezar a enjuiciarlos y empezar a eliminarlos con la ayuda de nuestra parte del ser, de nuestra divina madre Kundalini,
para poder eliminar cada uno de estos agregados psicológicos. Entonces, ¿en qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que tenemos cualquier cantidad de yoes en nuestro interior, y esos yoes en nuestro interior manejan nuestra máquina humana con sus hilos invisibles, que desde la quinta dimensión manejan nuestra tercera dimensión, donde tenemos el cuerpo físico. Entonces, esta conferencia nos ayuda a analizar y a ver la necesidad de empezar a hacer un cambio en nuestro interior. Pero ese cambio en nuestro interior debe estar basado en la muerte de cada uno de esos agregados psicológicos. Poco a poco tenemos que matar, eliminar, estudiarlo, el yo avergonzado, el yo fumador. Debemos empezar a estudiarlo, a mirarlo, cómo nació ese yo en mi interior, por qué me llevó a esa necesidad de fumarme un cigarrillo, quién me llevó a esa necesidad, quién la creó en mi interior, y empezar a eliminarlo, empezar a rescatar la conciencia. Igualmente, un yo odiador, un yo idealizado, un yo enamorado, un yo adúltero. Tenemos que ver ese yo adúltero, qué me llevó a mí a realizar esa acción, qué me llevó a mí a traicionar una cantidad de seres o de personas. Un yo miedoso, porque vive en mi interior, el yo preocupado, el yo apurado. Toda esa cantidad de elementos psicológicos que tenemos en nuestro interior, debemos empezar a observarlos, debemos empezar a estudiarlos, debemos empezar a eliminarlos. Y ellos gobiernan desde la quinta dimensión a toda nuestra máquina humana. Entonces esta conferencia nos ayuda de nuevo, nos recalca la necesidad de hacer un cambio radical en nuestro interior. Pero ese cambio radical en nuestro interior está basado en la muerte rigurosa de cada uno de nuestros propios agregados psíquicos que viven en nuestro propio interior. Entonces, solo a través de la autoobservación podremos evidenciar que no somos uno, sino muchos. Entonces, la autoobservación es ese gran sentido con el cual este conocimiento empieza a ahondar en nuestra propia psicología, para que cada uno empiece a mirar que no es una unidad múltiple perfecta, sino que es una cantidad y cantidad de elementos indeseables que manejan nuestra existencia, que manejan nuestra vida, que manejan nuestro cuerpo físico. Y solamente con el trabajo de muerte psicológica en cada uno de ellos vamos a poco a poco ir llegando a la unidad múltiple perfecta. De lo contrario, si no hacemos nada, seguiremos dormidos en el proceso de la existencia, creyéndonos que somos uno cuando no lo somos. Entonces, pues esta es nuestra conferencia del día de hoy. Esta conferencia nos profundiza de nuevo en la necesidad de hacer un cambio radical a nuestras vidas. Pero ese cambio radical requiere bastante observación, muchísima autoobservación y mucha muerte psicológica a cada uno de estos agregados. También nos demuestra que lo vamos haciendo gradualmente. Poco a poco vamos avanzando un pasito más, le vamos ganando y quitando fuerza un pasito más con el proceso de la muerte al agregado psicológico. Y rescatamos la conciencia que Él nos tiene atrapada y que nos tiene embotellada y que no deja que nosotros miremos con más claridad nuestra propia psicología. Entonces es importante que empecemos a analizar esta conferencia, que empecemos a verle su lado profundo, que es un lado que nos invita a mirar el proceso de la muerte como estamos, el proceso psicológico de ver cómo actúa cada uno de nuestros agregados y empezar a eliminarlos de una manera seria para que no nos sigan
manejando nuestra existencia como ellos quieren, haciéndonos cometer actos erróneos, haciéndonos cometer cosas que no debíamos hacer, pero que por nuestro propio adormecimiento no nos damos cuenta de lo mal que estamos. Entonces, invitarlos de nuevo a que reflexionemos y valoremos el trabajo, que recapitulemos cada uno de esos agregados psicológicos, empezar a mirar ese yo fornicario, la cantidad de energía que me hace perder, empezar a mirar ese yo iracundo, ese yo soberbio, ese yo que llevamos en nuestra psiquis, que me relaciona mal con las demás personas, que me relaciona mal con la pareja, que me relaciona mal con mi propio ser. Es empezar a observarlo y a ver la necesidad de separarlo de nuestra psicología, para que nazca el verdadero ser en nuestro interior y para que nazca la luz de la conciencia. Entonces, agradecerles a todas las personas que se lograron conectar hoy a nuestra conferencia del cambio radical. Es empezar a hacer esos verdaderos cambios en mi interior. Es empezar a que ese allegado psicológico muera en mi interior. Bueno, pues agradecerles, como ya le dije, a las personas que se conectaron para ver nuestra conferencia del día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, me la pueden hacer llegar por el interno a mi celular y allí les serán resueltas. Recordarles a las personas nuevas que se conectan, las personas nuevas con las cuales compartimos este conocimiento, que visiten nuestra página del Conocimiento de Sí Mismo Bolivia, y allí van a encontrar las conferencias del temario que hasta hoy hemos visto, nuestros hábitos de atención, e invitarlos a nuestra próxima conferencia el día miércoles, que se llama Ley de Octavas y Ley de Entropía. Entonces es importante que analicemos y que profundicemos en el cambio radical. El cambio radical es un cambio que debemos hacer, transformar ese agregado psicológico, eliminarlo en nuestro interior y sacar la virtud de él. Es lo que me va a permitir a mí hacer verdaderamente cambios radicales y cambios objetivos en nuestra existencia. Entonces, invitarlos entonces a nuestra próxima conferencia el próximo miércoles, y cualquier pregunta, cualquier inquietud nos la pueden estar llegando a nuestro WhatsApp. Vamos a dar un tiempo corto para cualquier persona que desea preguntar o aclarar algo acerca del conocimiento. Bueno, agradecerle a todas las personas que se lograron conectar el día de hoy a nuestra conferencia e invitarlos el próximo miércoles a nuestra próxima conferencia. Entonces, que tengan una buena noche.